Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. China es sin lugar a dudas un referente en materia de crecimiento. Bajo el mando del Partido Comunista, la nación asiática se ha convertido en la segunda economía del planeta, lo cual es un imán para el capital extranjero y atribuye una solidez financiera e industrial capaz de soportar altibajos. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo Beijing asume las nuevas dinámicas generadas por la pandemia de COVID-19 para no detener el crecimiento a pesar de su política de cero casos. También nos referiremos al más reciente enfrentamiento con Estados Unidos, que desde el gobierno de Donald Trump ha recrudecido los ataques en un flagrante proceso para frenar los avances de China. Y para el análisis hacemos contacto de inmediato con Gladys Hernández, experta en finanzas internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Bienvenida, Gladys, un placer conversar con usted una vez más en Mundo 2020. Nos gustaría comenzar con una valoración suya sobre cuáles son los resultados más relevantes del proceso de reformas socioeconómicas aplicadas por China que hicieron despegar su economía, sobre todo a partir de la década del 90 hasta llegar a ser lo que es hoy una gran potencia. Primero, por supuesto, quiero agradecer a Adriana y al Espacio 2020 por esta invitación, saludar a nuestros televidentes y decirles que efectivamente este tema de las transformaciones socioeconómicas de China y su impacto global pues tiene una relevancia extraordinaria, sobre todo a la luz de los acontecimientos que estamos viendo en el panorama internacional en estos días. Es precisamente en esa etapa, tal y como tú preguntas, de la década de los 70 a los 80 que se inician las transformaciones socioeconómicas en China, las denominadas reformas socioeconómicas, se inician en todas las esferas, primeramente en el sector agropecuario, después se van a extender a la industria, paulatinamente se va haciendo una transformación integral en todos los sectores económicos, las finanzas, la apertura. Recordar que precisamente se inicia por las denominadas 4 reformas trascendentales que incluían la industria, las transformaciones agrícolas, el desarrollo de la apertura al exterior, el desarrollo de la ciencia, y en este contexto pues los resultados han convertido a China en lo que hoy se conoce como la segunda economía mundial. China hoy detenta posiciones estratégicas en el desarrollo socioeconómico global. Tenemos que desde el punto de vista del Producto Interno Bruto es la segunda economía, pero desde el punto de vista del poder de paridad adquisitiva, pues se dice que ya incluso ha superado a la primera economía global, que es Estados Unidos. Tiene posiciones importantes en el contexto del comercio exterior, primer país exportador, primer país importador a escala global, uno de los principales tenedores de reservas internacionales, con una capacidad extraordinaria para promover y para recibir inversión extranjera directa. Y en este contexto, pues estos resultados apuntan a que las transformaciones socioeconómicas de China han tenido resultados importantes. Sin embargo, no sería justo decir que todo ha sido positivo. Tendríamos que decir que la transformación a una economía desarrollada para un país como China, con más de 1.400 millones de habitantes, con un desarrollo económico que inició siendo muy pobre, aunque ya China contaba con una base industrial importante que se había desarrollado durante los años del inicio propiamente de la construcción del socialismo en China, digamos de 1949 a 1978, que es cuando se inicia todo el proceso de transformaciones. Es importante tener en cuenta que esta base industrial le permite a China promover un arranque importante y que lógicamente desde el punto de vista de los desequilibrios socioeconómicos que ya tenía el país, algunos se arrastran en el tiempo. Tendríamos que decir que entre los principales problemas que se acumularon a lo largo del tiempo fue, por supuesto, la necesidad de eliminar la pobreza, y este es uno de los grandes resultados que ha tenido China recientemente. Es precisamente en el año 2021 que China declara haber sacado de la pobreza extrema más de 700 millones de personas, o sea que ha pasado tiempo para que se logren esos objetivos. Y sabemos que en el contexto internacional tales desequilibrios suelen prolongarse en la historia, suelen prolongarse en el tiempo. No son muchos los países que logran estos resultados.
Y esa transformación socioeconómica, ¿cómo ha evolucionado? Usted decía ahora mismo que 700 millones de personas salieron de la pobreza y se comenta que en un principio China buscó el crecimiento económico en términos cuantitativos, pero ¿cuáles son ahora sus prioridades? Lógicamente, cuando uno analiza las tasas de crecimiento que ha estado detentando China a lo largo de todo este proceso, digamos, finales de los 70, hasta aproximadamente la crisis financiera 2008, la crisis financiera internacional que impactó notablemente en esas tasas, nos acostumbramos a ver tasas de crecimiento en el caso de China de aproximadamente 9-10% promedio anual. Incluso en sus inicios hay años en los cuales la tasa de crecimiento fue realmente importante, alrededor del 14%. Lo cierto es que esas tasas de crecimiento se corresponden con un modelo económico que priorizó las exportaciones, donde elementos tales como el costo de la mano de obra, la incidencia positiva de las transformaciones en la productividad del trabajo, el incremento paulatino de salarios, etcétera, a lo largo de todos estos años, le permitieron a China acumular recursos, financiamiento, capital. Hasta la crisis aproximadamente del 2008, la crisis global del 2008, China detentaba tasas de crecimiento importantes. Después su tasa de crecimiento se ralentiza, comienza a ser menor. Está en el entorno del 6, del 7%, y esto tiene que ver mucho con los cambios en las condiciones internacionales. Ya China no va a tener ese mismo proceso de participación activa creciente en el cual desde el punto de vista geoestratégico China, aunque era percibida como una amenaza, no lo era tanto como han cambiado las condiciones recientemente. Y sí, China logró penetrar mercados importantes en el mundo como los de las economías desarrolladas. En ese contexto, por supuesto, los resultados más importantes son precisamente eso. A partir del 2001, el desarrollo del comercio exterior de China, su posición en la economía global, la ampliación de sus vínculos, la generación de todo un proceso de cooperación internacional donde incluso llegó a garantizar flujos de ayuda oficial para el desarrollo, ya no dentro de los mecanismos tradicionales existentes, sino a partir de su cooperación bilateral con diferentes países y regiones, y ha estado ocupando de forma notable, de forma actual, una posición internacional en diferentes temas del debate, tanto económico como político internacional. La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después para todos los países del mundo. A pesar de todo, China logró un crecimiento del 2,3% en 2020, el primer año de la crisis sanitaria. Gladys, ¿qué cambios o estrategias aplicó Beijing en su modelo económico para mantener ese crecimiento? Hay un elemento importante en esta pregunta que haces y que tiene que ver con que es China precisamente el país donde se inicia la COVID-19. Muy importante porque estos son fenómenos que pueden aparecer en cualquier país. Y sin embargo, este fue un tema muy politizado, se acusaba a China de haber generado la pandemia y realmente China no fue más que una víctima, de la misma forma que el resto del planeta posteriormente a partir del contagio también fue afectado por esta enfermedad. Lo cierto es que China asumió una estrategia que ellos denominan COVID-0, cero COVID. Quiere decir que se produce un proceso de confinamiento total, se trata de controlar la pandemia, hay un periodo de tiempo importante en el de principios del 2020 hasta más o menos el segundo semestre, donde China se dedica de una forma ferviente, activa, a tratar de buscar una solución a esta pandemia. Recordemos que el mundo hubiera estado mucho peor si aproximadamente más de los 1.000 millones que tiene China hubiesen estado afectados por esta enfermedad. Es importante retomar el hecho de una serie de estrategias desarrolladas. Está la COVID-0, está el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la aplicación de todos los éxitos que había tenido China en el desarrollo de las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, internet, el desarrollo de sectores importantes de comercio a partir del comercio electrónico, el interés de China por brindar toda la información que iba recabando de la información a la Organización Mundial de la Salud
y compartir todas sus investigaciones con el resto del planeta que paulatinamente se va contagiando con este proceso. Decir que China llega a tener aproximadamente 5 vacunas importantes y más ya reconocidas internacionalmente y que inicia su distribución a partir de mecanismos de cooperación, cuestión esta que pocos países han hecho, y recordemos que hay una etapa importante en la cual los países desarrollados acumularon más del 70% de las vacunas que se producían en el mundo y que incluso inocularon 2 y 3 veces a su población, mientras que aproximadamente hay solo un 6% de la población mundial que ha recibido esta atención, el resto permanece esperando y la pandemia sigue funcionando. O sea, son estrategias muy importantes. Tendríamos que decir que ese crecimiento económico de China en el 2020 es el resultado de haber practicado todas estas estrategias y haber logrado restablecer cierto crecimiento económico en la misma medida que la COVID-19 era controlada en el país. China es la única economía que crece en el 2020 y ello gracias a todas esas estrategias que desarrolló. Hagamos ahora una pausa. Al regreso hablaremos sobre los desafíos que enfrenta la economía china y los intentos de Estados Unidos por frenar su desarrollo. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. La soberanía tecnológica es muy importante para cualquier país. Para Cuba, particularmente, la soberanía tecnológica está reforzada por el problema del bloqueo. Por eso, para nosotros, implica un grado de libertad. La soberanía tecnológica en Biocuba Pharma está en el desarrollo y la producción de medicamentos y además de los equipos y dispositivos médicos. Todos mis compañeros científicos están convencidos de que hay mucha más soberanía que lograr todavía. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre la estrategia económica de China. Recientemente el gobierno del gigante asiático presentó un nuevo paquete de medidas con el objetivo de estabilizar el crecimiento en medio de crecientes incertidumbres y para ayudar a mantener las operaciones económicas dentro de un rango razonable. Entre ellas está la asignación del equivalente a más de 43.780 millones de dólares para inversiones a través de bancos estatales en proyectos de infraestructuras que se sumarán a una cantidad similar ya anunciada a finales de junio. Paralelamente, el gigante asiático expande sus acuerdos en América Latina. Medios de prensa dan cuenta del avance de convenios comerciales con Ecuador, Uruguay, Panamá, Colombia y Nicaragua, luego de haber firmado pactos con Chile, Costa Rica y Perú. Los expertos opinan que en el continente americano Beijing obtendría acceso a minerales, nuevos puestos de trabajo para promotores de infraestructuras como Huawei y nuevos mercados para productos fabricados en China. Igualmente, los latinoamericanos estarían ahora atraídos por el gran mercado chino de rápido crecimiento para exportaciones de todo tipo de minerales y productos agrícolas. Todo esto irrita a Estados Unidos, que hace unos meses definió al país oriental como la amenaza más grave a largo plazo para el orden internacional, porque es el único con la intención supuestamente de reformarlo y además tiene el poder económico, diplomático, militar y tecnológico a su favor. Uno de los puntos de mayor fricción entre ambas potencias tuvo lugar durante el mandato de Donald Trump y fue en la esfera económico-comercial. El pleito resultó insostenible, contraproducente y lesivo
para las metas de desarrollo de las dos partes. La salida de Trump, China la cogió con mesura, pues aunque avisoró la distensión en algunos frentes con la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, la actual administración continúa el mismo enfoque en las relaciones bilaterales. Y para hablar de todos esos temas, retomamos de inmediato el diálogo con Gladys Hernández, experta del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Y nos gustaría, Gladys, indagar en los retos que enfrenta China en la esfera económica, tanto en el plano interno como externo. Es precisamente esa división, plano interno, plano externo. Cuando vamos al plano interno, tenemos que entonces retomar parte de los desequilibrios. Hay desequilibrios importantes que tienen que ver con el desarrollo regional de China. Hay 3 regiones socioeconómicas en las cuales una parte importante del desarrollo se concentró en el este, en la zona de Shanghái, en la zona donde están ubicadas aquellas provincias que históricamente tuvieron vínculo con el exterior. Paulatinamente, a lo largo de las transformaciones económicas, esta situación va tratando de ser solucionada y más recientemente se ha iniciado a partir del 2013 aproximadamente una iniciativa que es muy importante, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, que pretende llevar un mayor tipo de desarrollo a esa zona perfecta que es fronteriza con las repúblicas centroasiáticas, con Rusia. O sea, hay toda una estrategia para que ese desarrollo económico regional sea equilibrado en el país. Y esto, por supuesto, es un proceso. No es China un pequeño país, es China un enorme país con 1.400 millones de dólares. Este es un primer reto. Un segundo reto tiene que ver con el ingreso per cápita de cada uno de esos ciudadanos chinos. Si usted, como habíamos comentado, comienza a transformar su modelo económico de un modelo exportador a un modelo donde se combina la variable consumo interno desarrollo de la inversión en ciencia y desarrollo, de la innovación, pues entonces su modelo cambia y el consumo interno pasa a ser un elemento clave dentro de ese nuevo modelo de China. Desde la crisis del 2008 global, pues entonces China comienza a transformarse y se habla de una nueva normalidad. Esa nueva normalidad impone un reto, impone el reto de expandir el desarrollo científico en el país, impone el reto de incrementar los gastos para la educación, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y lógicamente cada uno de estos pasos que da China en ese sentido, pues establece entonces otros retos a nivel exterior. Y estos retos están vinculados a cómo se percibe China en la economía global. China es hoy un agente independiente de las relaciones internacionales. Siempre lo ha sido, pero hoy con una mayor capacidad, con todas estas condiciones económicas que hemos comentado, ya comienzan a plantearse en la arena internacional una serie de fenómenos que no habían sido tan agudos en el pasado, y es precisamente su confrontación con Occidente. Los intereses de Occidente, de las empresas norteamericanas o incluso europeas, que conciben a China ahora como un real enemigo en la misma medida que China puede convertirse en una potencia cada vez más fuerte y que puede generar otro tipo de actividades y fenómenos que con anterioridad no se percibían tan gravemente. Lo cierto es que ese es un gran reto. Eso se ve hoy reflejado en las contradicciones con Estados Unidos, se ve hoy en el hecho de que Europa no quiera que China desarrolle sus tecnologías de la informatización, Internet en todos los países europeos. Lo estamos viendo con los ataques geoestratégicos a Taiwán, que forma parte de un contexto nacional que China pretende consolidar como un solo país. Y Gladys, ¿cómo se inserta la iniciativa china de la Franja y la Ruta en el desarrollo económico de este país asiático y también a nivel global? Hay un contexto internacional muy importante. Recordemos que es precisamente a partir del 2008 aproximadamente que las tasas de crecimiento de China comienzan a ser menores. Desde el punto de vista geoestratégico, nunca se había dado en el mundo una crisis donde los temas financieros y la desregulación financiera afectaran de forma simultánea a tantos países y fundamentalmente a los centros del poder del desarrollo capitalista global. O sea, hay en esta crisis de 2008 antecedentes que le hacen
revalorizar a China la posición en torno a su modelo, en torno a sus perspectivas de desarrollo, y concibe entonces una estrategia que es la denominada estrategia de la nueva era, donde China se ubica en el contexto de la innovación, la inversión en ciencia y desarrollo, la necesidad de resolver desequilibrios tales como el medioambiental, atender directamente el tema de las emisiones de dióxido de efecto invernadero que China ya había estado desarrollando, la necesidad de convertirse en un país más limpio, de lograr un desarrollo sostenible. Y en ese contexto, lógicamente, llega la Ruta de la Seda. 2013 se inicia todo este proceso, es un mecanismo que está diseñado para ampliar las relaciones de comercio e inversión, tanto de China en los países que se van convirtiendo en miembros de esta iniciativa, como de estos países en China simultáneamente. Hay muchas facilidades y la palabra central de esta iniciativa es la conectividad. ¿En qué medida no se van a desarrollar proyectos de desarrollo de infraestructura, tanto los ferrocarriles, la remodelación o construcción de zonas portuarias, el desarrollo de aeropuertos, la logística propiamente que necesitaría todo ese tipo de iniciativa? Y recuerden que el tema de la infraestructura para muchos países en el mundo es un tema clave porque se carece de financiamiento. O sea, China ha llegado a desarrollar con esa iniciativa en este momento más de 3.000 proyectos, tiene aproximadamente la Ruta de la Seda hoy entre organizaciones internacionales que se consideran miembros de la ruta, como los países miembros, más de 147, y es una iniciativa que ha ido creciendo en el tiempo. China ha logrado desarrollar esos vínculos comerciales, por supuesto que el comercio que se desarrolla en toda esta red ya en este momento se ubica en torno a los 9 billones de dólares, es lógicamente una iniciativa que crece, que aporta a los países que son miembros y le aporta a China condiciones y características que en el contexto internacional no se perciben, porque si hacemos una comparación, ¿cuál ha sido el fenómeno más reciente antes de la COVID? Pues una caída de los flujos financieros, una contracción de la ayuda oficial para el desarrollo, un problema creciente en torno a las crisis que se generan en los países donde viven los supuestos migrantes, y por supuesto también se apreciaban problemas y vulnerabilidades con la remesa, y en ese contexto que puede haber caracterizado antes de la COVID, y con la COVID se incrementaron muchos de estos procesos, pues este proceso de contribución, de financiamiento, ha garantizado a muchos países desarrollar proyectos de infraestructura, por ejemplo, que no se habían visto en más de 40 años, tal es el caso de África, donde las inversiones en infraestructura del ferrocarril han sido retomadas por China y sus partners africanos, cuando desde el 60 no se producía ninguna inversión en este sentido. O sea que es una iniciativa que ha tenido un impacto creciente. América Latina también forma parte de esta iniciativa, aunque inicialmente no estaba concebida la región latinoamericana, era una iniciativa que formaba parte de la antigua Ruta de la Seda, o sea, para Europa, Centroasia, pero lo cierto es que América Latina también ha llegado y ya hay más de 22 países que han firmado la iniciativa y existen relaciones comerciales e de inversión a partir de los proyectos que se han ido desarrollando en la iniciativa. China es un actor incómodo para Estados Unidos en lo económico, en lo político, en lo militar, tecnológico. Ellos no lo ocultan, tanto así que Washington considera al gigante asiático como la amenaza más grave a largo plazo para el orden internacional. ¿Cómo enfrenta Gladys China estos retos para frenar su desarrollo desde Estados Unidos? Diríamos que lo que comenzó siendo una relación entre pares, con determinadas contradicciones, con determinadas exigencias, Estados Unidos nunca ha dejado de solicitarle a China que, por ejemplo, deprecie su moneda para que las exportaciones norteamericanas puedan entrar fácilmente a China. Nunca ha dejado de manejar la tesis de que China se había estado aprovechando de la mano de obra barata para penetrar los mercados mundiales, y esto era en el área comercial. Por tanto, las contradicciones fundamentales que estamos apreciando ahora y que constituyen ataques politizados a China sobre cualquier tema,
entre los que se destaca los derechos humanos, el problema con el Tíbet, la situación estratégica que tiene China con Taiwán, la situación con el Mar Meridional, contradicciones tales como esos temas comerciales que le permitieron a China desarrollarse tan rápidamente y que más recientemente durante la administración de Trump, pues revirtió totalmente el proceso, iniciando todo una acumulación de aranceles crecientes. Este proceso ha sido muy contradictorio. Muy contradictorio porque, en primer lugar, la mayor parte de las empresas que exportaban a Estados Unidos eran empresas norteamericanas radicadas en China, como parte de toda esa transferencia de inversión extranjera directa hacia el país. Otro elemento importantísimo en este sentido es que ya las condiciones han comenzado a cambiar en China. Hablábamos de un incremento del per cápita, hablábamos de un incremento de los salarios, por tanto, ya la mano de obra en China no va a ser tan barata, el modelo va entrando en otro proceso y automáticamente eso también genera otras posibilidades de exportar mercancías de alto valor agregado, científico, tecnológico, y en ese contexto pues ya China se erige en un nuevo enemigo en sectores socioeconómicos muy parecidos a los que ha desarrollado históricamente Estados Unidos. Pudiéramos decir que falta todavía para que China llegue a detentar esa posición que hoy tienen los Estados Unidos, pero es una competencia creciente, una competencia dinámica, una competencia que responde a una estrategia de desarrollo que ha mantenido China en el tiempo, que no ha sido por supuesto vulnerable a las transformaciones de la economía mundial y del mundo, pero no ha sido un proceso interrumpido, no ha sido un proceso en el cual no haya existido una estrategia general de desarrollo. Todo esto compone elementos suficientes para que hoy Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino también Occidente, observen a China con mucha reserva. Las condiciones de desarrollo del comercio y la inversión, sanciones tales como las que hemos estado observando con Rusia, pudieran ser elementos que se incrementen en el caso de China si Occidente mantiene esa posición retrógrada con relación a este país. Es cierto que esa conflictividad y que esas contradicciones mella los principios internacionales del multilateralismo, mella por supuesto todo lo que ha logrado Naciones Unidas a lo largo de los años en relación con la solución pacífica de los problemas. Estamos en presencia de temas que son muy sensibles y no nos queda más que esperar. O sea, hay procesos como estos que se extenderán en el tiempo, pero lo que sí está seguro, cualquier experto internacional que conozca un poquitico de China, es que China mantendrá su estrategia y que mantendrá el futuro que ha diseñado para su sociedad. Pues muchísimas gracias, Gladys, por estos comentarios acerca de la actualidad económica de China y sus desafíos mientras Washington intenta frenar su desarrollo a cualquier costo. Siempre es un placer estar contigo en este espacio. Gracias a Adriana, gracias al equipo y por supuesto pueden contar conmigo en cualquier oportunidad que lo necesiten. Hasta pronto. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.